La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta el Programa Divino de las Edades. Quiero darles a todos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hace muchos años, era cerca de 10 años que comencé con este tema de las edades, llamados comúnmente dispensaciones, pero vamos descubriendo tantas cosas maravillosas que Dios nos está mostrando a nosotros, los que estamos viviendo estos últimos tiempos. Cosas que ni siquiera aquellos que inicialmente en los siglos pasados, excepto el apóstol Pablo y el Señor Jesús, no habían visto o no veían con la claridad que nosotros lo podemos ver hoy. Por eso es que queríamos compartir esto, en lo que hemos estado trabajando ya bastante tiempo, para que todos ustedes puedan ubicarse en el lugar que le corresponde a cada uno, así como un rompecabezas solo se puede armar cuando las piezas están colocadas cada una en su lugar, o como vamos a ver después, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que corte rectamente, que segmente, que divida y que una correctamente para un producto terminado. Así cada uno tenemos que ir colocándonos en el lugar que nos corresponde. Bien, antes de comenzar a mostrar las láminas, quiero hablarles un poquitito muy breve, la historia de este gráfico, o cómo se graficaron, cómo se sistematizó, cómo se fue sistematizando en la medida de la revelación progresiva. ¿Cuántos hermanos antes que nosotros trabajaron en esto? Muchos inclusive siendo tan adversados, a veces tan mal interpretados, como por supuesto siempre nos está pasando, ¿no? Pero tenemos, en esta breve historia que quiero hacerles, vamos a ver desde el siglo II, por ejemplo, desde el siglo II después de Cristo, por ejemplo, Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, ellos dan evidencias de conceptos. Ahí solamente daban evidencias de conceptos dispensacionales que hoy forman parte en un todo de nuestro sistema, ¿no? Agustín en el siglo IV también señala conceptos, aunque todavía no toma la forma en que se conoce hoy. Después saltamos, más o menos por la investigación que tenemos, saltamos al siglo XVII, cuando un francés llamado Pierre Poiret escribe una obra monumental que se llama La Administración Divina, tomando la palabra oikonomía o administración. 6 tomos escribe sobre esto. Después seguimos con Jonathan Edwards, con Isaac Watt en el siglo XVII. Ahora quien comienza a darle, y acá quiero darle importancia a esto, porque también han sido hermanos muy mal vistos, o en ciertas oportunidades calumniados también. El primero que comienza a darle forma y a sistematizar el dispensacionalismo o el programa divino de las edades es John Nelson Darby, conocido como el pastor Darby. Allí él vivió entre el 1800 y el 1882, que fue quien comenzó a darle forma y comenzó a popularizar el tema de las dispensaciones tal como las conocemos hoy. Ahora, miren ustedes la historia. Darby fue el fundador de los Hermanos Libres. No sé si alguien ha leído alguna vez la historia de los Hermanos Libres, hermanos de las denominaciones, hoy denominaciones de los Hermanos Libres, a quien yo respeto mucho y entre quienes estuve también.
un tiempito sirviendo al Señor. Originalmente este movimiento de los hermanos libres se llamó los hermanos de Plymouth, pero tiene esa denominación que se convirtió en denominación, pero principalmente, o al principio, no era una denominación, sino eran hermanos de distintas denominaciones, de distintas congregaciones, de distintos lugares que se reunían para estudiar las Escrituras. Y esto lo quiero dejar bien claro, porque aquí no es que una persona se le ocurrió armar un sistema y presentarlo a la sociedad como algo que se le ocurrió a alguien. Esto surgió del estudio profundo de hermanos de distintos lugares que se reunían para estudiar las Escrituras, y estudiando las Escrituras iban llegando a ciertos conceptos, e inclusive viendo cómo Dios fue mostrando las cosas de a poquito. Y allí, bueno, comienza luego lo que se llama la denominación de los hermanos libres. Pero este movimiento se originó en Plymouth. Lo que sucede es que comienza como a sistematizarlas, a marcarlas, cosas que antes no se habían hecho, y voy a aclarar, no se habían hecho desde el apóstol Pablo en adelante. Después de allí ustedes conocerán la historia de Scofield, que también pertenecía luego a los hermanos libres, al mismo tiempo de Darby. Hubo un pastor francés llamado Émile Gers que trabajó también en dispensaciones, haciendo algunos trabajos como de esquematización o graficarlas. Luego estuvo Gabelain, también de los hermanos libres, luego Ryrie, que muchos de ustedes lo deben conocer, Ryrie, luego Schaffer, todos trabajaron como a continuación unos de otros. Y Dwight Pentecost, que hizo esa tarea monumental que se llama el libro de Eventos del Porvenir, al cual, bueno, era tan grande que ni siquiera alcancé a terminar de leerlo, lo he tenido por mucho tiempo y no lo he podido terminar de leer, de tan grande que era. Y así por delante. Así más o menos es la historia de esto. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que ir mucho más atrás, porque como vamos a ver en los gráficos ahora, en las láminas ahora a continuación, vamos a ver cómo el apóstol Pablo mismo conoce bien estos períodos, estos segmentos, este programa divino de las edades, porque el Señor se las mostró, porque el Señor se las reveló. Él puede decirle a Timoteo que segmente, que corte, que divida la estructura completa de la palabra de Dios, para que luego cada cosa ocupe su lugar. También esto lo vamos a ver desarrollado un poquito más adelante. Por supuesto, esto ha tenido opositores muy férreos, como Oswald Alice ha sido un opositor bastante fuerte, férreo de esto, y todos los que por supuesto lo han seguido, ¿no? Después hay otras ramas, ¿sí? Como el ultradispensacionalismo. Algunos ponen a Darby dentro de los ultradispensacionalistas, pero no. En realidad el ultradispensacionalismo comenzó con Bullinger, a quienes algunos llaman bullingerismo, pero cada uno de ustedes puede revisar todas estas cosas y puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, eso cada uno lo puede hacer. Ahora hay algo interesante también, lo cual también muchos lo han tildado de cabalista,
pero Bullinger hizo un libro llamado Números en la Escritura. Ese libro lo pueden encontrar en línea, el cual también ha sido muy útil en cuanto a la numeración bíblica, en cuanto a la mnemotecnia. Van a ver ustedes también, bueno, el ultradispensacionalismo coloca a la Iglesia y a Pablo a partir de Hechos 28, 28, allí en el último capítulo, pero bueno, eso no es del todo correcto, no está bien eso, simplemente porque no comienza la Iglesia allí. Así que esto es lo que quería compartirles en principio, para que estén tranquilos que esta historia comienza desde el apóstol Pablo, pero antes de eso comienza con el Señor Jesús. Tenemos que verlo allí, como lo vamos a ver próximamente, en la parábola del mayordomo injusto, cuando Jesús habla de la mayordomía, del mamón, de la injusticia, y de una forma directa les quita la mayordomía, les quita la administración a los fariseos. De hecho, esto termina de cumplirse con el último bastión que ellos tenían para aferrarse a sus tradiciones, que fue la destrucción del templo en el año 70. Así que allí en el año 70 se cumple de cierta forma la semana 70, una parte, o podríamos decir como una primera parte, la profecía de Daniel, cuando el Señor en el año 30 es crucificado, y 40 años después, en el año 70, por decreto y sentencia del Señor, allí en Lucas, el templo es destruido y cae el último bastión de los fariseos que realmente tenían ellos para aferrarse. Así que, sin duda, fue el Señor el que le mostró al mismo apóstol Pablo todo el sistema de las edades, o este programa divino de las edades que hoy comenzamos a mostrar. Así que, bueno, eso era en principio lo que quería mostrarles. Ahora, si Dios me lo permite, vamos a ver esto y comenzar a compartir. No sé si Liana, ¿querés agregar algo, o alguno de los hermanos quiere agregar algo? Con muchísimo gusto, espero, y avanzamos. Adelante, Marcelo. Vemos tu presentación. Bien, vamos a ver entonces. Lo primero que yo quiero saber es si ustedes están viendo correctamente allí. Sí. Sí. Bien. Me voy a guardar un segundito que cargue. Ahí estamos. Ahora sí. Muy bien. Este programa divino de las edades nos va a ayudar, aunque les parezca en esta cosa, a algunos les puede parecer novedosos, a otros que lo ha estudiado ya puede ser que no sea tan novedoso, pero las cosas que vayamos viendo aquí, hay muchas cosas que realmente se las queríamos traer porque son novedosas, y porque sean novedosas no significa que estén fuera de la Biblia, porque en los que hemos alcanzado estos últimos tiempos tenemos una mayor luz que nuestros hermanos anteriormente. Así que quiero mostrarles esto. Bien, vamos a comenzar. Ustedes verán allí unas burbujas. En una dice introducción, clasificación, definiciones. Luego tenemos las características. Si pueden permanecer cerrados los micrófonos, por favor. Vamos a la introducción. Bien, acá tenemos la primera lámina.
Y esto es lo que yo les decía anteriormente, con lo cual tenemos que iniciar. Pablo le dice a Timoteo, tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado. A ver, esto es necesario poder comprenderlo porque la única forma en que nosotros vamos a estar enteramente aprobados es cuando usamos las escrituras tan fielmente como nos sea posible. Eso no significa que no nos equivoquemos, que no erremos en una interpretación, no. Significa que le damos a las escrituras, a su palabra, el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque trabajamos con diligencia. Pero esto de trabajar con diligencia tiene que ver con que estamos constantemente presentes delante de Dios para que Él nos guíe a la mejor interpretación. Inclusive ustedes saben que estamos trabajando muchísimo para que, la sociedad bíblica está trabajando muchísimo para que le llegue al lector las escrituras tan fielmente como estaba en el original, ¿no? Dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de la verdad. Unan ustedes estas palabras con el oficio que tenía Pablo. Si alguien quiere ir buscando Hechos 18:3, búsquelo y mientras yo sigo explicando, me avisa y me lo lee, por favor. Esto lo van a encontrar en segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, 2:15. Quien lo tenga, me dice, lo tengo, y lo lee. Hechos 18:3. Hechos 18:3. Y por ser del mismo oficio, permanecía y trabajaba con ellos, porque eran tenderos de profesión. Bien, eran tenderos de profesión, es decir, ellos hacían tiendas de campaña, nosotros lo llamaríamos comúnmente carpas, pero son tiendas de campaña. Pablo, al ser tendero, sabía bien lo que era cortar rectamente, separar rectamente, medir las piezas, cortar en segmentos, presentar el modelo. ¿Qué modelo? Según el pedido que hacía el cliente. Entonces, no es que Pablo decía, bueno, voy a hacer una tienda como quiero y la venderé. Le presentaban un proyecto, le presentaban un modelo y Pablo tenía que cortar, separar, dividir en secciones, en piezas para poder hacer para poder hacer el producto terminado de la tienda. Fíjense que no solo Pablo, sino Aquila y Priscila eran del mismo oficio. Eso también nos habla de trabajo en equipo, hermanos, que no significa que sea fácil, pero como decimos muchas veces, si querés llegar rápido, anda solo. Si querés llegar lejos, trabaja en equipo. Entonces, medir las piezas, cortar en segmentos, presentar el modelo según el pedido y gusto del cliente. Tiene que haber destreza, tiene que haber práctica, aparte de la teoría. Entonces, preparaban todas las piezas, luego las presentaban. ¿Por qué? Porque las piezas separadas no dicen nada, pero las piezas todas juntas dicen algo y hacen un producto. Aquí tienen la palabra que usa anteriormente, separar rectamente, y acá tenemos la palabra ortotomeo. Orto, recto, derecho, y la palabra tomeo, que significa segmentar, dividir, separar en piezas. Ahora bien, alguno me podrá decir, ¿cómo vas a dividir las escrituras? Bien, vamos por parte. Vemos
que debemos leer en contexto, ¿sí? Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. ¿Qué significa esto? De ninguna profecía tiene explicación o produce una explicación propia, es decir, por sí sola no se puede tomar, porque ustedes saben que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Así como ninguna pieza cortada es útil por sí sola, todas las piezas tienen que estar unidas, entonces la profecía toda tiene que estar unida. Pero cuando decimos segmentar, es saber distinguir las épocas, las edades, distinguir los grupos, distinguir la gente, a quién fue dirigido. Todo ese tipo de cosas lleva, por supuesto, su análisis, pero vale la pena. Miren ustedes, hasta aquí vamos segmentando, hasta aquí vamos colocando las piezas, una por un lado, otras por otro, se presenta, pero luego lleva a otra cosa. ¿Qué es? Ustedes verán allí las pieles cortadas en rollos, ya está preparándose, pero allí vemos la pata de una máquina, la aguja de una máquina cosiendo. Vean ustedes. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos todas las piezas completas? La suma de tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque no solo hay que segmentar, dividir, sino también sumar. ¿Para qué? Para que como las piezas de un rompecabezas se van uniendo para poder armar esa figura, así Dios nos permite trabajar en su palabra. Si el producto terminado es bueno al ser presentado, el artesano es reconocido y hasta recomendado. Y para esto tiene que haber sido capacitado y equipado. ¿Para qué? Bueno, para que podamos ver el alcance de las Escrituras, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Todo para lo mismo, todo da lo mismo, todo es lineal, todo es para todos, o allí vemos 4 cosas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección y para la instrucción en la justicia. Esto tiene un fin. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Si ustedes buscan allí en Efesios, esto es por arriba ahora simplemente, van a ver ustedes que hay un grupo de gente que capacita y equipa al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo haga la obra del ministerio. Hay gente que equipa, que adiestra, que capacita para que todos juntos podamos llevar adelante la obra del ministerio. Allí van a encontrar también la palabra equipar. También la palabra capacitar, equipar, todo esto. ¿Por qué? Bueno, acá es donde llega la cuestión. ¿Quién soy? ¿A qué grupo pertenezco? Porque ahora en la medida en que nosotros vayamos viendo esto, nos vamos a dar cuenta. Vean ustedes, 1 Corintios 10:34. No ofendáis ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Vean ustedes que la humanidad está dividida o separada en 3 grupos: judíos, griegos o gentiles, y la iglesia de Dios, por supuesto compuesta de judíos y gentiles.
la iglesia de Dios. Y después vamos a ir viendo que dentro de esa denominación que Dios hace de la iglesia de Dios también hay otro grupo. Muy bien. Se me quedó frenado. A ver. Ahí está. Bien, veamos esto. La semana de Dios. Ustedes ven que cada milenio es un día delante de Dios, como dijo el apóstol Pedro, perdón. Delante de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bien, sabemos entonces, a ver, al final de qué milenio estamos. A ver si alguien se anima a decir, al final de qué milenio estamos. Al final del sexto milenio. Al final del sexto milenio. Bien, 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 bien. Al final del sexto milenio. ¿Por qué? Porque falta un milenio por delante todavía. Bien. Vamos a comenzar con el primer milenio. Por favor, me estaba acordando que cuando lleguemos a la hora, es decir, justo de la hora, me avisan, así hacemos un pequeño break de 10 minutos para que descansen o vayan al baño o lo que sea. Así que alguien me avisa, por favor, cuando se cumpla, porque yo pierdo la noción del tiempo. Primer milenio. Al comienzo del primer milenio tenemos allí a Adán y Eva. Pero también al comienzo del primer milenio no sabríamos decir. Los otros días me preguntaban cuántos años podrían haber pasado, cuánto tiempo pudo haber pasado antes de la caída. Bueno, yo en realidad no lo sabría. Pero si alguien tiene ese dato, lo puede compartir, estaría bárbaro. Pero sabemos que la caída se produjo allí en Génesis, cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal y son expulsados del huerto. Del huerto, o del paraíso, mejor dicho. Del paraíso, ¿sí? Del paraíso. Bien, comienza la multiplicación, y esto tienen que... ¿Por qué en esta lámina pusimos todavía no hay israelitas? Porque precisamente esos términos que vamos a ver ahora, israelitas, judíos, hebreos, no aparece todavía esto, hasta más adelante. Bien, está el diluvio allí, casi en la mitad del segundo milenio, está el diluvio. Ustedes verán que Noé no es israelita, Noé era un gentil, ¿sí? Así que todavía no había israelitas. ¿Por qué aclaramos esto? Precisamente para que cada uno sepa cómo se inicia cada cosa. Recuerden ustedes que el Génesis es el inicio de todas las cosas, de todo. Así que también es el inicio del pueblo hebreo, pero vamos a ver allí que todavía no aparece. Allí tenemos el diluvio, después que Noé desembarca junto a su familia, comienza una multiplicación, pero como observen ustedes que antes del diluvio había multiplicación, pero bueno, como lo vamos a ver también más adelante, con este suceso de los ángeles uniéndose a las mujeres, la raza humana se contamina el ADN, por eso tiene que destruir con un diluvio, pero Noé es preservado junto a su familia perfecto, genéticamente perfecto.
pero hay una multiplicación, pero todavía no aparece el término ni Israel, ni hebreos, ni judíos, ni nada por el estilo. Después del diluvio, ¿sí? de la tierra de la tierra de más allá del Éufrates, por eso digo de Mesopotamia, de más allá del Éufrates, tengan en cuenta esto, es llamado Abraham, es llamado Taré y su hijo Abraham, o Abraham y su padre Taré, es llamado a salir, recuerdan ustedes, por causa de una luminaria, ¿sí? Por causa de una discusión que hubo en cuanto al inicio de la adoración a los astros. Entonces Abraham es llamado, ¿sí? Es llamado. Pero ustedes verán allí, si alguien quiere ir buscando Génesis 14:3, van a poder observar allí esto que les estoy mostrando ahora. Allí aparece en Abraham por primera vez la palabra Aibri o Jaibri, que se lo denomina en muchas versiones o traducciones se lo denomina el hebreo, pero en realidad no es ni un gentilicio ni un patronímico, sino que la gente del lugar, después de haber cruzado el Éufrates a la tierra prometida, esa gente lo llama el peregrino. A ver quién quiere buscar Génesis 14:3. Lo tengo, Marcelo. Bien. Todos estos se unieron en el valle de Sidín, que es el mar de la sal. 14:3. O sea, el mar muerto. No, Génesis 14:3. Sí. Es 14:13, perdón. Yo estoy equivocado. 14:13. Acá está. Pero un fugitivo se presentó a Abraham, el peregrino, y le informó. Este moraba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados de Abraham. Hasta allí. Ustedes observan que, gracias a Dios, por eso es que me gusta tanto la traducción de la Biblia Textual Cuarta Edición, porque nos muestra realmente las cosas como son. En muchas traducciones dicen el hebreo, como ya poniéndole un gentilicio, aunque esto es un gentilicio peregrino. El hebreo en sí, cuando lo llaman Jaibri, es un gentilicio, pero no es algo que lo denomina como el lugar de donde viene, como podríamos decir argentino, colombiano, lo que sea. Ahí lo llamaban el hebreo precisamente porque era peregrino, sabían que había cruzado el Éufrates y en hebreo Aibri significa el que cruza, el del otro lado. Por eso se le llama el peregrino o el hebreo. Esto también ustedes lo pueden encontrar luego, más adelante, a los descendientes de Abraham. Por ejemplo, a José lo llaman a José el hebreo. Allí en Génesis 39:17 lo llaman el hebreo. Y comienza la multiplicación. Allí hay multiplicación, pero todavía no aparece el término israelita. Y ustedes observan allí a Abraham, Isaac y Jacob. Recién en Jacob va a aparecer el término Israel. Recuerden ustedes esto. Vamos a ver, porque quiero poner estas cosas en claro. El término judío o yehudí es un patronímico. Bueno, el patronímico es del griego pater y onoma, nombre. Descendiente de Judá. Por eso lo llaman judíos, porque o por el gentilicio, es decir, por el lugar donde vivían, o
porque conocían que eran descendientes de Judá. Pero este nombre o este gentilicio o patronímico no aparece hasta Segunda de Reyes 16:16, así que tampoco aparece aquí hasta que empiezan a llamarlos judíos, ¿sí? Empiezan a llamarlos judíos por el lugar donde vivían, por la zona donde vivían. Por primera vez allí, en Segunda de Reyes. Pero ahora aparecen israelitas recién después de Jacob. A Jacob se le cambia el nombre, a los hijos de Israel. Si alguien quiere buscarme Génesis 32:28 y después Génesis 34:7, si alguien más quiere leer aparte de Mirta, puede hacerlo. Mientras van buscando, les comento que Génesis 32:28 y Génesis 34:7, el término Israel, Génesis 32:28, lee por favor allí. Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Bien, observen ustedes que recién allí en 32:28 comienza a aparecer el término Israel. Pero en Génesis 34:7 recién se le llama a Israel como descendencia, es decir, haciendo la diferencia entre los circuncisos y los incircuncisos. A ver, 34:7 de Génesis. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y lo oyeron, aquellos varones indignados se enardecieron en gran manera, porque había hecho vileza a Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Bien. Allí ellos mismos están haciendo ya una diferencia, porque ustedes después leen un poquito más adelante y le dicen, estos incircuncisos no pueden hacer parentesco con nosotros. Pero claro, la circuncisión comienza con Abraham como señal de un pacto, ¿sí? Como señal de un pacto, que después, más adelante, vamos a hablar de eso. Entonces, a partir de allí en Egipto, se los llama hebreos primero, después se los comienza a llamar los hijos de Israel, y más directamente a partir del momento del Éxodo se los llama a los hijos de Israel. El Señor mismo ya los llama a los hijos de Israel, ya como una nación, ¿sí? Por eso tenemos Números 9:14, dice, y si un extranjero habita con vosotros y desea preparar la Pascua para Yahvé, la hará según el estatuto de la Pascua y conforme a su decreto. Un solo estatuto habrá para vosotros, tanto para el extranjero como para el nativo del país. Entonces ustedes ven allí un conjunto de gente. Recuerden ustedes que en el Éxodo salen los israelitas, pero también sale gente de otras naciones junto con ellos, porque han visto los milagros que Dios hizo, que Yahvé hace allí, y entonces se unen a este éxodo, y por eso israelitas y gentiles salen de ese éxodo. Esto es importante prestarle atención, porque muchas de estas cosas son sombras de las cosas buenas por venir, sombras de la sustancia que vendrá en el nuevo pacto. Entonces quiero dejarles esto en claro. Comienza a haber una nación llamada israelitas o los hijos de Israel que comienzan un éxodo hacia una tierra prometida. En el monte Sinaí se establece, por eso uno puede no ser dispensacionalista y no importa, porque esos son etiquetas que a veces se ponen. Uno puede no ser dispensacionalista, pero siempre tendrá que distinguir la diferencia entre Israel y la iglesia, porque de lo contrario va a mezclar las cosas y se va a meter en donde no debe estar. Por eso la multiplicación continúa. Entre las naciones gentiles la multiplicación continúa,
pero también la multiplicación continúa dentro de la nación de Israel. Recuerden ustedes también que la Torá es completada o escrita a los pies del Sinaí, pero no entra en vigencia hasta que no entraron a la tierra prometida. La Torá, porque no sé si después voy a tener tiempo o voy a recordar esto, pero quiero comentarles esto. La Torá era, que ya comúnmente llamado la ley de Moisés o la ley mosaica, era como la constitución nacional de la nación de Israel. Y toda persona que entraba a los límites de Israel tenía que someterse a esta ley, a esta instrucción, a esta enseñanza. Por eso es que si un extranjero podía vivir tranquilamente dentro de la nación de Israel, pero tenía que someterse a la ley mosaica, porque era como la constitución nacional, y lo maravilloso de esto, que Israel era la única nación que había recibido una constitución nacional venida del cielo, escrita y dirigida por Dios mismo. Así que no había errores, pero esto era enseñanza y para mostrar a los siglos venideros que, por supuesto, no llegaba un momento en que esa ley quedaba cumplida. Bien, allí seguimos teniendo el establecimiento de la ley. Allí ya aparece el establecimiento de la ley cerca del año entre 1400 y 1500 más o menos. En el tercer milenio, en la mitad del tercer milenio, allí se establece la ley y de allí comienza, cuando llegaron a la tierra prometida, cruzaron el Jordán, comienza este establecimiento de la ley mosaica como constitución nacional del pueblo de Israel. Y recuerden que la conquista de Israel, o la conquista de las tierras, en realidad nunca se completó tal y como Dios quería. Según lo que Dios le había dado, era una dimensión muy extensa, desde el Líbano hasta el Mediterráneo y toda la tierra que llegaba hasta más allá de Edom, pero nunca Israel conquistó toda la tierra. Estos son datos que los voy a dar después más adelante. Bien, acá tenemos la primera venida, iniciando el quinto milenio, la primera venida del ungido. Allí Cristos, sabe que Cristos significa el ungido, así que hemos tomado la decisión de, en lugar de Cristos, el ungido, porque precisamente el ungido equivale al Mesías en el Viejo Pacto, así que no hace falta, es decir, para alinear esto y poder comenzar a unir las cosas para también el pueblo judío puedan ver ellos que nosotros decimos del Mesías lo que realmente es el ungido. Sigue la multiplicación y allí ahora entramos en otra etapa. Ustedes están viendo cómo cada etapa se va cumpliendo, como este programa que Dios ha hecho para la humanidad tiene su cumplimiento en cada parte. Vimos la ley. Ahora, con la aparición de Juan el Bautista, por supuesto que después lo vamos a desarrollar más, pero con la aparición de Juan el Bautista comienza el Evangelio del Reino, o la buena noticia del reino. Recuerda, a ver si alguien me puede decir cuál era el anuncio de Juan el Bautista, que también después lo anuncian los 12 cuando son enviados, y lo anuncian los 72, de los cuales vamos a hablar después también. ¿Qué tenían que decir? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Bien, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto comienza con Juan el Bautista. Después vamos a ver cómo Jesús dice que
la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Y allí Dios produce como un quiebre, un final a una cosa, que es precisamente hasta el momento en que el evangelio del reino o la buena noticia del reino es interrumpido. Pero vamos, no me quiero adelantar, quiero ir con ustedes más adelante. Allí tenemos el ungido, su primera venida y su crucifixión, ¿sí? Puede que no estemos todos de acuerdo con la fecha de la crucifixión, pero bueno, en mi caso yo considero que fue el año 30 después de Cristo. Después les voy a decir más adelante por qué. Pero inclusive datos en los que hemos estado viendo, datos de rabinos que dicen o que afirman que en el año 30 las puertas o la puerta dorada, los candados y las cadenas de la puerta dorada cayeron justamente ante la entrada de un hombre llamado Jesús, al cual, por supuesto, se lo considera el Mesías. Es muy difícil para un rabino reconocer o aceptar que Yeshua era su Mesías, pero bueno, ya muchos lo están aceptando y lo están viendo así. Entonces allí comienza la buena noticia del reino, que es interrumpida en la crucifixión. ¿Por qué dice el reino de los cielos se ha acercado? Porque el rey estaba allí, estaba predicando esas buenas nuevas. Por eso siempre decimos, y lo hemos escuchado muchas veces también al hermano Carlos y la Sociedad Bíblica, hablar de que los evangelios son ley, porque todavía precisamente estaba predicando el evangelio del reino, donde había una salvación por obras, o el alcance de una salvación por obras. Por supuesto, mostrando que era imposible ser salvo por obras, pero era la preparación para lo que vendría luego. ¿Y qué vendría luego? La predicación del evangelio del apóstol Pablo, la buena noticia de la gracia, o el evangelio de la gracia, que eso también después lo pueden ver en el libro de los Hechos, o el libro de Hechos, no de los Hechos, el libro de Hechos, cuando Pablo es enviado a anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Bien, allí tenemos la iglesia de Dios en el ungido, la aparición después de la crucifixión, ¿recuerdan ustedes? 50 días después, en la fiesta de las primicias o Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, nace un nuevo grupo, un nuevo organismo, llamado la Iglesia de Dios en Cristo, o la Iglesia de Dios en el ungido. Hago esta aclaración. En Cristo, allí cuando nosotros vamos a la carta, principalmente la carta a los gentiles, que es la carta llamada comúnmente a los Efesios, ustedes van a ver el término en varias oportunidades, creo que como en 5 oportunidades o más, en Cristo o en Él. ¿Por qué? Porque habla de un grupo de gente, de judíos y gentiles, que son, podríamos usar este término, encristados, es decir, escondidos en Dios con Cristo. Esa consustancialidad de la cual nadie nos puede separar, nada nos puede separar. Por eso aparece la iglesia de Dios en el ungido, en Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, te quedan 8 minutos para cumplir la hora. ¿Cómo?
Te quedan 8 minutos para cumplir la hora. Bien, bien, bien. Me avisas, por favor, cuando se cumpla. Bien. Tenemos entonces, a ver, vuelvo para atrás para poder ver lo siguiente. Allí tienen la buena noticia de la gracia, en la que se toman judíos y gentiles y aparece este nuevo grupo. Recuerden ustedes entonces que hasta ese momento, que hasta en la aparición primero del término hebreo, luego la aparición del término Israel, israelitas, pero no aparece el término judíos hasta segunda de Reyes, o hasta el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, verso 6, allí creo, si no me equivoco, por primera vez, se los llama judíos por la zona donde vivían, ¿sí? Y por supuesto porque eran descendientes de Judá. Ya había sucedido la división del reino, entonces Israel había quedado al norte y Judá al sur, y de allí el término judíos. Luego aparece este tercer grupo, un organismo llamado Iglesia de Dios en el Ungido. Entonces ya tenemos los tres grupos aquí armados: judíos, gentiles, o podríamos decir israelitas, gentiles, y la Iglesia de Dios en el Ungido. Quiero decir, mientras estoy llevando esta lámina, quiero decir que ese término tan usado, antisemita, no tiene que ver con el pueblo de Israel. Está mal usado porque en realidad tendría que ser antijudío, porque los descendientes de Sem fueron varios. Entonces, cuando se dice antisemita, tendríamos que decir anti-árabe, anti-iraquí, anti todos los descendientes de Sem, pero en realidad cuando alguien está en contra del pueblo judío es anti-judío, no antisemita, que eso también lo hace más grave todavía el tema. Y esto ya lo veremos más adelante también. Judíos, gentiles, estamos recorriendo el sexto día, o a finales del sexto día, el sexto milenio. ¿Hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo este grupo llamado la Iglesia de Dios en el Ungido estará sobre la tierra? Hasta aquel arrebatamiento. La palabra arrebatamiento, arpazo, es la que también se llama rapto, o le dicen rapto. ¿Por qué? Porque en el latín es rapturu. Hasta ese momento, o sea, este grupo comenzó 50 días después de la crucifixión, en el día de Pentecostés o en la fiesta de Pentecostés, y termina en el arrebatamiento. Hasta en el transcurso de estos 2000 años, un poco antes de cumplidos los 2000 años, ¿sí? Viene el arrebatamiento. ¿Para qué? Para dar inicio después a otra época, la cual no hay que confundir. El inicio de la otra época se tiene que ir este grupo llamado la Iglesia de Dios en el Ungido, para que comience otro grupo su tarea. Y aquí entra nuevamente el inicio, o corre el reloj para la buena noticia del reino, que fue interrumpido 2000 años antes. Entran los llamados hijos de luz, otro grupo, que también le pertenecen a Dios, pero son aquellos que llevan la señal o la marca, ¿sí? Los 144.000, junto con aquellos gentiles que creerán a estas buenas noticias del reino. Miren ustedes, en esto, que después ya lo vamos a ver también,
Estos 144.000, escuchen bien este número, 144.000. Nosotros tenemos en algunas, en gran mayoría de las traducciones, que allí cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, gran parte de las traducciones ponen 70, pero que en realidad son 72, porque el término griego no es evdomekonta, sino evdomekonta duo o dio, que significa 72. Hay una traducción, la cual es dinámica, pero también es muy buena. Por supuesto, yo tengo como Biblia de cabecera la Biblia textual, cuarta edición. También anuncia los 72, pero si ustedes ven la Reina Valera, dice 70. Fíjense ustedes cómo el diablo ha querido ocultarnos un detalle. 70, si ustedes multiplican 70 por 2.000, le dan 140.000. Ese número 140.000 no nos dice nada. Pero si en lo contrario, en lugar de 70, multiplicamos 72, como en realidad tiene que ser evdomekonta duo o evdomekonta dio, le va a dar 72 por 2.000, 144.000. Miren ustedes este detalle. Al ocultarlo con los 70, porque ese fue un proceso de armonización con los 70 ancianos de allí del libro de Números, del libro de Números, capítulo 11, verso 16 al 30, van a ver ustedes que hay 70 ancianos en la puerta del tabernáculo, pero resulta que no eran 70, porque habían quedado 2 ancianos, Eldad y Medad, en el campamento, que también profetizaban, así que no eran 70, eran 72 que habían quedado en el campamento. En esta armonización que hicieron con los 70 discípulos de Jesús, está el gravísimo error, porque se nos ha ocultado un dato. Aquello que fue interrumpido en el anuncio de los 72, en este paréntesis al que llamamos Iglesia de Dios en el Ungido, 2.000 años, tienen que transcurrir 2.000 años entre la primera venida y la segunda venida. O sea, entre la cruz, mejor dicho, y la segunda venida. Ahora, observen ustedes, cuando ustedes multiplican 72 por 2.000, que son los años de esta interrupción, hasta el inicio de la buena noticia del reino, nuevamente, el reinicio, le da 144.000, que son de los que habla precisamente el libro de Apocalipsis. Allí ustedes lo pueden encontrar en Apocalipsis. 144.000, 12.000 de cada tribu, por supuesto que están los 2 testigos. Notorio esto también, porque los 2 testigos están aparte, pero observan ustedes que allí habían quedado 2 ancianos aparte. Les estaba hablando precisamente de los hijos de luz. Hijos de luz, y ustedes dicen, y este término qué raro que apareció ahora. Bueno, es precisamente la luz que Dios nos va dando en estos tiempos finales. Los hijos de luz son aquellos que nos van a suceder, que van a quedar, que predicarán el evangelio del reino. Recuerden que la iglesia no está predicando el evangelio del reino. La iglesia está predicando el evangelio de la gracia de Dios, que ya lo vamos a ver eso también. Pero ellos estarán dedicados, porque el evangelio del reino es muy breve, es un anuncio muy breve, es arrepiéntanse porque el reino de Dios está llegando. Y también eso
se los voy a mostrar después. Allí tenemos entonces, a ver. No se mueve. Ahí está. Bien, ahí tenemos, en la Semana de Dios, estamos casi al final del 6º milenio. En la ley, la ley era para israelitas y para extranjeros que vivían en la tierra de Israel, pero no para las demás naciones. Entonces, gentiles que entraban a la tierra de Israel quedaban sujetos o tenían que someterse bajo la ley de Moisés. Aquí tenemos entonces de la Iglesia de Dios también judíos y gentiles, o israelitas y gentiles, y también tenemos allí nosotros, digamos, cuál es nuestra propia constitución. Bueno, son la Escritura, las Sagradas Escrituras. Y allí tenemos la segunda venida del ungido. Aquí está la pregunta: ¿quién soy y a qué grupo pertenezco? ¿Quién soy y a qué grupo pertenezco? Hasta ahí hemos llegado al final de la introducción. Ahora comenzamos con las definiciones. Tenemos el término oikonomía, de la cual nosotros tomamos el español economía o el castellanizado economía. Oikonomía tiene que ver con la administración de una casa, ¿sí? En la administración de una casa, ¿uno qué hace? Tiene un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, o por lo menos debería, ¿no? ¿Y oikonomía qué es? Es un sustantivo femenino que puede significar dispensación, mayordomía, administración, puede significar plan, y ocurre 9 veces, en sus distintas acepciones, 9 veces en las Escrituras. Tenemos allí, a ver, ahora sí, si quieren leer, Lucas 16, 2 al 4, en la parábola del mayordomo infiel. ¿Quién quiere leer, por favor? Leo la primera, Marcelo. Sí, Lucas 16, 2 al 4. Y llamándolo, le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de tu administración, porque ya no puedes administrar. Entonces el mayordomo dijo que sí. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la administración. Para acabar no soy fuerte, y para mendigar me avergüenzo. Ya sé lo que haré para que cuando sea quitado de la administración me reciban en sus casas. Bien, allí tienen 3 veces la palabra oikonomía, o puede ser en sus acepciones de oikonomían, o economías, o economían. 3 veces. Y es muy importante y es significativo poder comprender esta parábola, porque es bastante difícil de reconocer a los personajes si no se tiene en cuenta de quién está hablando Jesús. ¿Quién es el mayordomo infiel o el mayordomo injusto? ¿Qué es el mamón de la injusticia? ¿Quién es ese hombre rico, ¿sí?, que le quita la administración a este mayordomo, o le quita la mayordomía, que ya no podrá administrar más, ¿sí? ¿Por qué no podrá administrar más? Precisamente porque era infiel. Era infiel a su amo, a su señor, a quien tenía que rendirle cuenta, al que lo había contratado, pero era
fiel al mamón de la injusticia, es decir, al dinero. Si ustedes leen toda la parábola, van a ver ustedes por qué la gente común la gente común no se da cuenta, la gente común no lo entiende la parábola, pero los que lo entienden son los fariseos, porque saben que está hablando de ellos. Por eso se burlan. Eso después los puede encontrar un poquito más adelante, ya lo vamos a ver. Vamos acá. Vean. Porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa, y si por obligación, un encargo me ha sido confiado. Bien, eso es 1 Corintios 9:17, ¿no? Bien. Sí. Lucas 16, 2 al 4. ¿Alguien que me pueda leer esto, por favor? Que me colabore. Decía también a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él de malgastar sus bienes, y llamándolo le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de tu administración, porque ya no puedes administrar. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la administración. Para acabar no soy fuerte, y para mendigar me avergüenzo. Ya sé lo que haré, para que cuando sea quitado la administración me reciban en sus casas. Y llamándolo a cada uno de los deudores de su señor, decía al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceites. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate y escribe rápido. 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Le dice: toma tu cuenta y escribe 80. Observen que no era solo infiel al encargo que le habían hecho de administrar correctamente los bienes del hombre rico, sino también que le estaba robando ahora. También le estaba robando. Y eso está hablando de un grupo de gente. Está en ese momento, ¿saben qué? El Señor le está quitando la administración, le está quitando la mayordomía a los fariseos. Después, por eso ellos saben que están hablando, que Jesús está hablando de ellos. La gente alrededor, el común de la gente, no entendía, tampoco tenía por qué entenderlo, porque el Señor para eso estaba hablando en parábola. Pero la parábola estaba dirigida para que entendieran los que tenían que entender. Los fariseos estaban siendo quitados de la administración de las cosas de Dios. Eso se terminó de cumplir, o terminó digamos, Dios los dejó, barrió con su último bastión cuando en el año 70 el templo es destruido. 1 Corintios 9:17. Aquí tenemos nuevamente la palabra economía. ¿Quién lee? Hermano, voy a leer. 1 Corintios 9:17. Porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa. Y si por obligación, un encargo me ha sido confiado. Un encargo. Miren ustedes cómo Pablo se ubica en el lugar que le corresponde para hacer la tarea que se le había encargado, que se le había confiado. Qué importante que es esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, 14 al 23. ¿Alguien que me pueda leer esto? Voy a leer. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Pero yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas, y lo escribo para que se haga así conmigo, porque bueno es para mí mejor morir, que nadie desvanezca mi gloria. Porque si anuncio el Evangelio, no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa. Y si por obligación, un encargo, o dispensación, o plan, me ha sido confiado. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que anunciando la buena noticia, presente gratuitamente el Evangelio, para no usar mi derecho en el Evangelio. Entonces, siendo libre de todos, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número. Es decir, a los judíos me hice como judío, por ganar a judíos. A los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me hice de todo para que de alguna manera salvar a algunos. Y todo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Observan ustedes entonces que Pablo se ubica en el lugar que debe estar. Él tiene un anuncio. Él tiene que anunciar la buena noticia. Pero ¿qué buena noticia tiene que anunciar él? ¿La del reino o la de la gracia de Dios? Según tenemos en Hechos 20:24, dice que él fue enviado para proclamar solemnemente el evangelio de la gracia de Dios, no el evangelio del reino. Por eso es necesario saber en qué lugar tenemos que ocuparnos o ocupar cada uno, en qué lugar tenemos que ubicarnos cada uno. Ahora observen que en ese encargo él se hace a los judíos como judío para ganar a algunos judíos, a los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley. No estando yo bajo la ley. Habla un ex fariseo de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, celoso más que todos los demás. Sin embargo, él dice, no estoy yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo. No en la ley mosaica, sino en la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Y ahí está. Entonces él se hace débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me hice de todo para, de alguna manera, salvar a algunos. Y todo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Ese encargo lo tenía que cumplir al pie de la letra, y lo cumplió cabalmente. Vamos a la próxima. Allí volvemos a tener la palabra oikonomía, y esto es importantísimo poder comprender que la palabra oikonomía, administración, encargo, está en muchas partes de las Escrituras. Efesios 1:10, por favor. ¿Quién quiere leer? Efesios 1:10, ¿puedo leer? Efesios 1:10, sí, por favor. Hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en él. ¿Por qué señalamos en rojo dispensación de los tiempos señalados? Porque ustedes tienen la palabra ya dispensación, que ya vemos que es la palabra oikonomía o economía, pero también tienen otra palabra allí, de los tiempos señalados. ¿A qué se refiere Pablo con esto para poder tenerlo en cuenta? Ustedes saben que la palabra tiempos señalados es la palabra kairón en el griego, pero cuando ustedes lo trasladan al hebreo y ustedes van allí a Levíticos 23, ustedes van a encontrar, ¿sí?, la palabra mojedim, que es la misma palabra que se usa ya en Génesis capítulo 1, de los tiempos señalados, la palabra mojedim.
Aquí, por supuesto, en griego está kairón, pero cuando lo trasladamos a Levíticos 23, está hablando de las fiestas o estas celebraciones, estas 7 celebraciones, de las cuales 4 ya se han cumplido, faltan por cumplirse 3. Miren ustedes, dispensación, economía o oikonomía, tiempos señalados, mojedim o kairón. Fíjense ustedes cómo nos marca los tiempos a los cuales tenemos que prestarle atención. No para someternos bajo esas festividades, sino para tener en cuenta el cumplimiento de algunas y que falta el cumplimiento de otras, para que no digamos que, por ejemplo, el milenio es algo alegórico o es algo espiritual que no se va a cumplir. Sin embargo, la fiesta de los tabernáculos señala al milenio, ¿sí? Cuando Dios tabernaculice o habite entre nosotros. Entonces, ¿qué falta también? Volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todo esto tiene un cumplimiento. ¿Quién quiere leer Efesios 1, 3 al 14 para darle contexto a lo que estamos hablando? Yo leo. ¿Listo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en Él. En Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza de su gloria, nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Gracias, mi querida hermana. Entonces ustedes observan allí, bueno, ustedes ven allí la menorá, ese mobiliario que había en el tabernáculo con los 7 brazos que simbolizan precisamente las 7 fiestas de Levíticos 23, ustedes la pueden encontrar allí. Esos son los mojedim o tiempos señalados. La otra ocurrencia que tenemos aquí de esta palabra oikonomía, y presten atención a lo que está en rojo, para que parece que Dios quiere dejarnos muy claro lo que es esta dispensación. ¿Qué dice Efesios 3:2, por favor? Si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros. ¿Saben cuál es el problema de veces de las malas traducciones o las traducciones incorrectas o las traducciones en las que se nos quiere ocultar la verdad? Que no nos deja claras las cosas. Y ustedes observen qué claridad que tenemos aquí. Dispensación de la gracia de Dios. Estos 2000 años en que la iglesia, a partir de allí de Pentecostés,
y como precursor a los gentiles de esta gracia de Dios o del Evangelio de la gracia de Dios, la iglesia es la que está anunciando la gracia de Dios o el Evangelio de la gracia de Dios hasta que esta dispensación culmine, termine. Y cuando termina esta dispensación de la gracia de Dios, que aclaro, no significa que la gracia de Dios no haya estado antes ni esté después, solo que hoy nosotros estamos viviendo lo que el apóstol Pablo llama el llamamiento supremo. Dios viviendo en el creyente, el Espíritu Santo, es decir, Dios el Padre, Dios el Hijo, viviendo en la vida del creyente. Es importantísimo distinguir esto. Efesios 3:9. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Muy bien, gracias, Víctor. Fíjense ustedes, había un plan escondido, había un plan, un misterio que se está revelando, o sea, que fue revelado, pero se está revelando al mundo, o mejor dicho, ante las autoridades o ante los celestiales o ante los ángeles y ante también los demonios y también Satanás, están reconociendo por medio de la iglesia este plan que estuvo escondido desde los siglos, que estuvo escondido desde antes de toda la creación, ¿sí? Y que recién a partir de Pentecostés comienza progresivamente a revelarse esto. Por eso es que a medida que vamos acercándonos al final de los tiempos, hay una mayor luz acerca de las cosas que Dios tenía escondidas en este plan. Eso lo encuentran en Efesios 3:9. Con los Efesios 3:2, ¿alguien que pueda leerlo? Por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multidiversificada sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Gracias, Luisa. Qué maravilla que es esto, hermanos. El plan, primero, la dispensación de la gracia de Dios, que le fue dada a Pablo por medio de revelación, para que se nos anunciara y para que nosotros continuáramos con la tarea. El plan del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Escondido para qué? Para todos, ¿sí? Para todos. Por eso es que Pablo dice que
por medio de la iglesia, en esa multidiversificada sabiduría de Dios, que como ya hemos visto anteriormente, es Cristo mismo, por medio de la iglesia, los principados y potestades en las regiones celestes están conociendo recién ahora el propósito completo de Dios. Eso es una maravilla, hermanos, porque a nosotros se nos ha hecho partícipes, a la iglesia de Dios en el ungido, se le ha hecho partícipe para anunciar estas verdades, escondidas desde los siglos en Dios. Colosenses 1:25. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Leo, de la Sí, cual por favor. yo llegué a ser servidor según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. Miren, la dispensación de Dios le fue dada a Pablo para completar la palabra de Dios con nosotros. Nosotros somos partícipes para ir completando todo este plan de Dios. Hermanos, si no se les salta el corazón del pecho, no sé qué les sucede. Colosenses 1:24 al 29. ¿Que quiera leer? Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor, según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, a quien vosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Amén. Vean ustedes esta maravilla, según la dispensación que me fue dada, para completar con vosotros la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las aflicciones de Cristo por su cuerpo es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, el templo de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios, ese cuerpo que está unido a la cabeza, que sostiene allí la cabeza, y la cabeza es la que manda, el cuerpo es el que obedece. Dispensación dada a Pablo para completar con vosotros, es decir, con la iglesia de Dios en el ungido, en Cristo, la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Primera Timoteo 1:4. ¿Quién puede leer allí, por favor? Ni prestarán atención a fábulas y genealogías interminables que sirven a especulaciones más que al plan de Dios en fe. Amén, hermanos. Presten mucha atención al plan de Dios que Dios tiene con ustedes y conmigo, por supuesto. No presten atención a fábulas, a genealogías interminables, a cosas que son especulaciones, que le hacen perder el tiempo. No anden perdiendo tiempo, hermanos, porque el plan de Dios tiene que ser completado en nosotros. Así que no pierdan el tiempo para que sepa cada uno en qué lugar está para cumplir este plan de Dios que tiene para cada uno. Primera Timoteo 1 al 7, por favor. ¿Quién quiere leer? Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, según mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, genuino hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Como te rogué quedarte en Éfeso cuando iba a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables,
que sirven a especulaciones más que al plan de Dios en fe. Pero el propósito del mandato es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas algunos, habiendo perdido el camino, se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Cuidado, cada uno tiene que saber ubicarse en el plan que Dios tiene para cada uno, porque vean la advertencia, algunos perdieron el camino y se desviaron tras palabrerías vanas. Podríamos hablar de tantas cosas, hermanos, que se me va el tiempo, pero tenemos que cuidarnos siempre de ver en qué camino estamos, cuál es el plan de Dios para nosotros. Bien, allí ustedes ven una hermosa oruga, pero una más bella mariposa. ¿Por qué? Porque una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios y constituye una administración o regla de vida distinta. Por eso es que nosotros, bueno, allí en la lámina tenemos una oruga que ustedes saben que luego en esa metamorfosis se convierte en una bellísima mariposa. Porque en esta revelación progresiva siempre una dispensación termina y comienza otra, aunque hay dispensaciones, como las vamos a ver, que se meten en la otra dispensación y continúan, como por ejemplo la dispensación de la conciencia. Eso lo vamos a ver después. Y hay que hacer distinción de épocas. A ver, alguien que lea Efesios 2:7, otro que lea Hebreos 1:2 y otro Efesios 3:5. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Siglos venideros dentro de estos 2000 años. Hebreos 1:2. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por el cual hizo también los siglos, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. Efesios 3:5. En adelante. De la dispensación de la gracia de Dios, revelación del misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos enviados y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Gracias, mis queridos hermanos. No fue dada a conocer a los hijos de los hombres antes, en otras generaciones, pero ahora fue revelado, ¿sí? Pues esa revelación, la revelación ha sido dada, ¿sí?, a Pablo, y nosotros la vamos conociendo en la medida en que van madurando los tiempos y vamos madurando nosotros. Por eso es que hay que hacer esta distinción de edades, ¿sí?, esta distinción de tiempos. ¿Por qué? Porque de lo contrario
vamos a mezclar todas las cosas. Allí tienen Juan 1:17. Lástima, no me puedo detener mucho en cada cosa porque se nos va el tiempo. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Distingan las edades, o distingan los tiempos, distingan las épocas. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. ¿Y qué nos dice, qué nos confirma Colosenses? Colosenses 2:16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida con respecto a solemnidades o noviluño o Shabbatot, cuál es la sombra de las cosas venideras. Pero la realidad es de Cristo, es decir, el viejo pacto eran las sombras de la proyección que proyectaba la sustancia, que es Cristo. La realidad es Cristo. Todo lo demás era una proyección de las sombras. Todos apuntaban a una persona. Por eso es que hay que aprender a separar los tiempos para no cometer errores. Mateo capítulo 5, verso 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no asesinarás y cualquiera que asesine quedará expuesto al juicio. Pero fíjense lo que dice Jesús. Pone mucho más férrea la ley, más dura, y le dice, ¿para qué? Para que entiendan que lo que fue dicho antes era algo externo, era algo venía desde afuera para que cada uno se sometiera bajo esto. Pero Jesús dice, yo os digo que cualquiera que se enfurezca, ya ahora aparece algo diferente que viene desde adentro del ser humano. Yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano Racá quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga More quedará expuesto a la gehenna de fuego. Mucho más profundo, porque ahora Jesús está mostrando lo que de adentro del hombre viene. 2 Corintios 3:11, porque si lo que tenía que ser extinguido, ¿de qué habla? De los 613 mandamientos. Porque si lo que tenía que ser extinguido pasó por medio de gloria, mucho más es en gloria lo que permanece. La realidad es Cristo. Hebreos 7:11 al 12. Si entonces la perfección hubiera sido por medio del oficio sacerdotal levítico, pues en esa base el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad había de levantar otros sacerdotes según el orden de Melquisedec? ¿Y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Hermanos, distinción de épocas. Veamos esto, cómo se me va el tiempo. Bien, vimos allí. Eternidad. Vean ustedes. Vamos rápido. Si a ustedes les parece, continuamos. Y si no, dejamos aquí y seguimos en la próxima clase, aunque ya estamos atrasados. Liana, ¿qué decís vos? ¿O qué dicen ustedes, hermanos? No, que digan los hermanos. Yo no tengo ningún problema. Y yo diría, ya que empezamos, terminemos. Sigamos. Bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien, sigo entonces. Bueno, por lo menos 2 estaban de acuerdo. Escucharlos a todos. Bien, gracias. Por aquí nos sumamos 4 más. De por acuerdo. acá también. Gracias. Gracias. Sí, Marcelo, siga nomás, siga. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Siga adelante. Bien, eternidad. Cosmos. Vean ustedes allí arriba. Universos paralelos. Creación invisible. Recuerden ustedes que lo primero que surgió, lo primero que nosotros vemos allí en Génesis es la creación de lo invisible, lo que no se veía.
Luego comienza la creación de lo visible. A eso llama en Eclesiastés Salomón universos paralelos. La creación de lo invisible primero, la creación de lo visible después. Quiero ir rapidito. Y aquí comienza otro término que es el cronos. Allí en Génesis 1, 3 al 5 comienza el cronos, el tiempo transcurrido. Es para tener en cuenta. También hay eonas, que significan siglos, edades, épocas, un tiempo determinado como concepto relativo al tiempo o relacionado al tiempo. Tenemos allí otra palabra, que es la palabra kairos, que significa eso, momento oportuno, tiempo señalado. Y allí tenemos kairos como momento oportuno o señalado, en lo cual les dije también que el término kairos también tiene su equivalente al hebreo mojedim. Tienen el cumplimiento de las fiestas solemnes, 4 que ya están cumplidas, 3 que faltan por cumplirse. Y allí tienen Apocalipsis. ¿Alguien que quiera leer Apocalipsis 12:9, por favor? Entre la quinta y la sexta fiesta. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, en aquel momento, en ese momento, está precisamente hay una batalla en el cielo y Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra. Se los expulsa de los lugares celestes. Allí tienen los distintos términos, cronos, aionas, kairos, los tiempos oportunos, las fiestas, los cumplimientos de las fiestas. Recuerden ustedes que el arrebatamiento debería suceder en lo que es la fiesta de las trompetas, ¿sí? No de los shofar, sino de las trompetas de plata, de las cuales habla el libro de Números, creo que es. Las 2 trompetas de plata, ¿sí? De la partida de la iglesia. Y esto es lo que debemos tener en cuenta, hermanos, los principios esenciales a tener en cuenta. La literalidad de la Biblia, la revelación progresiva, la revelación posterior sustituye a la revelación primaria. La clasificación, ahí tienen nuevamente la eternidad, el programa divino de las edades, el crono, y ustedes observan a la derecha y a la izquierda eternidad pasada y eternidad futura. Observan la semana de Dios, los 7 milenios. Recuerden ustedes que estamos al final del 6º día o sexto milenio. A esto se le llama cronos. Y ahí tienen, comenzamos con la primera dispensación. Ahora solamente vamos a mostrar el gráfico, pero la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, con un lapso muy corto, que fue el tiempo en que Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén, en ese estado de inocencia. Luego vamos a hablar de ya más profundamente de eso. Allí tenemos la dispensación de la inocencia sin pecado. Recuerden ustedes, sin pecado en este programa divino de las edades, ese estado de inocencia, esa dispensación de inocencia, esa economía de inocencia, de la inocencia, era sin pecado, hermanos. A partir de la caída comienza el pecado, ¿sí? O es introducido el pecado y por el pecado la muerte, así que de ahí en adelante el pecado es lo que rige el mundo. Eternidad pasada, comienza la inocencia y allá arriba chiquito tienen sin pecado con pecado. Y aquí tienen la dispensación de la conciencia terminada, finalizada, después lo vamos a ver, finalizada la dispensación de la inocencia,
comienza otra dispensación, que es la de la conciencia. Y ahí, hermanos, el mundo ya es introducido el pecado y la muerte cuando se abren los ojos de la conciencia. También el gobierno humano es la próxima dispensación que va a comenzar a partir de Noé. Y acá aparece la última dispensación, que es la del reino milenial, la que algunos dicen que es alegórico o es espiritual, pero nosotros sabemos, los que confiamos y creemos en la literalidad de las escrituras, que el reino milenial es físico en la tierra, con el rey presente y con David como corregente. La primera venida del ungido, y aparece la otra dispensación, que es la de la promesa, a partir del momento en que Dios le da la promesa a Abraham hasta la venida de Cristo, o la primera venida de Cristo. Aparece la ley, ¿sí? Allí, después de la salida del pueblo hebreo de Egipto, al pie del monte Sinaí es legislada la ley. Por supuesto que allí tienen la parábola del mayordomo infiel, cuando Jesús le quita la mayordomía. Después vamos a tener que leer esto, pero se nos va el tiempo ahora. Recuérdenme, por favor, en la próxima que vamos a leer Lucas 16, 1 al 7, lo cual ya leímos, pero vamos a ver Lucas 16, o Lucas 16, 16, donde Jesús le quita la mayordomía a los fariseos. Y allí la culminación, o da por culminada una dispensación, Jesús. El Evangelio del Reino, ustedes observarán todo ese sector rojo, dice Evangelio del Reino, con un comienzo con Juan el Bautista, con Jesús, los 12 y los 72. El reino milenial, allí ya tienen allí tienen 7 dispensaciones, pero tenemos que contar que el Evangelio del Reino es una 8ª dispensación. Que, les digo esto, separaban en 7 dispensaciones, o generalmente se separaban en 7 dispensaciones, pero no se veía el Evangelio del Reino con tanta claridad como ahora. La predicación del Evangelio del Reino con tanta claridad como se ve ahora. En el final están los hijos de luz, aquellos que les dije de los 144.000, acompañados de todos los gentiles que irán creyendo e irán siendo muertos, porque recuerden que los que crean en el Evangelio del Reino en aquel momento, asistidos por el Espíritu Santo, que es el Evangelio del Reino predicado por los 144.000, 12.000 de cada tribu, van siendo muertos o decapitados o muertos de distintas formas, porque no se dejarán someter bajo el dominio del anticristo por medio de la marca. Y ustedes observan el Evangelio del Reino, la interrupción, iniciando allí con Juan el Bautista, culminando con los 72, 2000 años, que son este paréntesis de la Iglesia de Dios en Cristo, de la Iglesia de Dios en el ungido, iniciándose en el arrebatamiento de la Iglesia con los 144.000 que ya creemos que ya están preparados o siendo preparados, los 144.000 hebreos o israelitas, pero también están siendo preparados aquellos que acompañarán la predicación de este evangelio, junto con los 2 testigos. Entonces ven ustedes esos 2000 años de interrupción, 72 por 2000, 144.000, queridos hermanos. Y allí aparecen los hijos de luz, que serán los que nos sucederán a nosotros en la predicación de las buenas noticias del Evangelio del Reino. Ya no serán las buenas noticias de la predicación del Evangelio de la Gracia,
porque habrá culminado con el arrebatamiento. El Evangelio del Reino, los hijos de luz, allí tienen las dispensaciones o el cuadro de dispensaciones, y aquí tienen, bueno, entre muchos cuadros, entre muchos gráficos, hemos escogido este que es uno de los más claros. Por supuesto que le hemos ido haciendo muchos arreglos, ampliaciones, hemos compilado datos, un trabajo extenso. Yo hace cerca de 10 años que vengo predicando o enseñando dispensaciones, y les puedo asegurar que cada vez que enseño dispensaciones, algo nuevo Dios nos está enseñando. Así que con este gráfico terminamos hoy. Con este gráfico vamos a comenzar en la próxima clase, lo cual veremos las características de cada una de las dispensaciones.